y candidato a magíster en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible del Instituto de Altos Estudios Europeos y es experto universitario sobre pueblos indígenas de la Universidad Carlos III de Madrid. Él ha sido asesor de la UNIC y de la OIA, que es la Organización Indígena de Antioquia. También ha sido concejal y asesor de varios cabildos indígenas y ha cumplido una función que me parece interesante destacar en su currículum, que fue delegado por la UNIC a funciones de diplomacia indígena en la Unión Europea del 2009 al 2010. Juvenal, tienes la palabra. No funciona. ¿Aló? Sí. Esto es mucho para el indio, ¿no? Buena, mo idi kinahu machibara nama niña haratayu makani tukunisha madanu dachi consulta previa un bena mutruta juvenal en bena vida mua Colombia vida. Quiero agradecerles la invitación que me hicieron por estar en este espacio para compartir un poco nuestra experiencia sobre consulta previa y decirles que mi nombre es Juvenal, indígena del pueblo Embera de Colombia. Quiero agradecer a la profesora Judith, a Valentina, a Víctor, a Felipe, por la invitación que le han hecho a la Organización Nacional Indígena de Colombia, que venga a exponer un poco la experiencia sobre la materia. Pero sobre todo saludar a las dos hermanas de la gran nación mapuche que veo por acá. Me contaron que viajaron toda la noche para venir a escucharnos y yo creo que es muy válido que vengan a escuchar qué está pasando en otros países y con otros pueblos indígenas respecto al tema de consulta. Bueno, al grano. La consulta previa en los tiempos de hoy es un tema de alto debate en nuestros países. Y lo digo que he tenido la oportunidad de viajar casi a muchos pueblos de la región y parece ser que los indios de hoy, como dice una propaganda de un banco en Colombia, hubiésemos nacido en el lugar equivocado, porque nuestras tierras son referentes de conflictos de tipo económico frente a los estados y más allá de los estados. Yo soy de los que tengo la conclusión, y es que el enemigo de los pueblos indígenas no son los estados, ¿sí? El enemigo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas son las grandes empresas transnacionales, que en gran parte son quienes gobiernan a los estados y son quienes hacen sus recomendaciones y por supuesto es quienes determinan las políticas macroeconómicas en el mundo. Y son esos actores los que realmente tienen los intereses sobre nuestros territorios y son ellos los que hay que identificar si es que se busca generar conciencia social alrededor de este debate del derecho de consulta previa. Esta mañana le escuchaba a Matías y yo pues no quería ponerme en el pellejo o en el cuero de Matías, porque nosotros los indios o a veces la sociedad civil acostumbra mucho a marcatizar y coger y de una vez sistematizar a las personas. Y lo más triste de esto es que el pobre Matías ni siquiera es quien decide las políticas en Chile. Es un pobre funcionario igual que puede ser cualquiera de nosotros, que tiene que poner el pecho aquí y sobre todo poner el pecho a los indios que están reclamando sus derechos. Pero él decía unas cosas que son total imprecisiones. Y es que yo no sé si le entendí mal, pero él decía que el derecho se ajusta o se acomoda dependiendo de los contextos de los estados, y eso es relativamente cierto. Eso no es tan cierto que digamos, porque el convenio es un tratado internacional y por ende responde a un principio internacional de interpretación en su integridad. Y les quiero decir que para ello en Colombia ha habido un debate alrededor de si el Estado ha interpretado bien o ha entendido mal el tratado, y se ha generado un conflicto de interpretaciones al interior del mismo gobierno, y eso ha permitido es que sea la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, quien pondere los conflictos de interpretación
y dé la línea de claridad sobre qué es el derecho de consulta previa o qué es particularmente el convenio 169 para estos estados. En Colombia se ha definido de la siguiente forma: el derecho de consulta previa, por eso yo sugeriría humildemente, como un indio más de esta colectividad latinoamericana, sugeriría que no se hable de la consulta indígena, incluso desde el concepto hay un error. Se tiene que hablar es de la consulta previa informada para pueblos indígenas, que es distinto, porque la consulta indígena puede ser cualquier cosa, mientras que la consulta previa, libre, informada es el verdadero derecho, el que nos tiene hoy conversando acá. ¿Cómo se define en Colombia? En Colombia el derecho de consulta previa es un derecho fundamental, y la mayoría de ustedes que son abogados más o menos deben entender por qué es fundamental, porque es un derecho que está ligado a la pervivencia y la subsistencia de los pueblos indígenas. Se ha demostrado por parte de la Corte Constitucional colombiana que el derecho de consulta previa es un referente que garantiza la pervivencia étnico, cultural y física de los indígenas. Y por ende, al ser un derecho fundamental, es un derecho de directa aplicación o protección vía tutela. Entonces, eso ha generado un debate al interior de los mismos magistrados también. Si siendo un derecho fundamental de esta particularidad, ¿es un derecho sustantivo o es un derecho procesal? Y ese debate duró 10 años en Colombia, al interior de la Corte Constitucional. ¿Es sustantivo o es procesal? Entonces, la Corte, haciendo coherencia con el principio de derecho fundamental, ha logrado demostrar en alrededor de 38 sentencias de esta misma Corte que es un derecho sustantivo y por ende es de obligatorio acatamiento para todas las instituciones del Estado que haya adoptado el tratado o el convenio 169. Vale esa primera aclaración. La segunda, siendo un derecho sustantivo, es un derecho que entra de inmediato en el sistema jurídico interno de Colombia en conflicto con otros derechos sustantivos. Recuerden que los derechos fundamentales a veces entre sí se mantienen en permanente conflicto. ¿Y por qué entra en conflicto? Porque el derecho al desarrollo del pueblo colombiano también es un derecho fundamental, contemplado en la Constitución. Entonces tenemos dos derechos fundamentales en conflicto: el derecho de consulta previa referido a pueblos étnicos y el derecho del interés general y el derecho al desarrollo. ¿Qué pasa cuando hay un problema de derechos, cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales al interior de una sociedad o de un Estado? Tiene que haber un órgano o una institución que entre a ponderar quién o dar línea de claridad, o mejor, a ponderar cómo se debe entender y aplicar el derecho. Y en eso la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir que si bien el derecho de consulta previa no puede ser un derecho a veto en su plenitud, tampoco el desarrollo económico del Estado colombiano puede darse en desmedro de la identidad étnica y cultural de la nación. Y la Corte ha recomendado en que el Estado y la sociedad indígena colombiana tienen que llegar a acuerdos en igual condiciones para mirar cómo se pondera o se concilia dos derechos fundamentales. En ello, la Corte sacó una sentencia muy bonita, que es la S de Sapo SU 039 de 1997, referido al caso Uva, a un pueblo que se llama Uva por el problema de las petroleras. Y la Corte dijo, en casi 10 años hemos dicho que hay un conflicto claramente marcado entre las razones económicas del Estado y las razones culturales de identidad de la nación, y que por ende las dos son de interés general de la nación. Y propone que debe haber
un marco normativo, una norma, en este caso una ley, que defina reglas claras de juego, porque hay una cosa que tenemos que reconocer los indígenas, que el derecho, el convenio 169, no es claro en algunas cosas específicas. Entonces, empieza el debate porque en ese entonces el tema del derecho de consulta lo manejaban eran los antropólogos, tipo Indiana Jones, que ven a los indios como objeto de estudio únicamente, a los abogados fanáticos de la indianidad y a la corte. Era una cosa que estaba allí guardada hasta que aparece en el mismo año el problema de la empresa hidroeléctrica Urrá en el occidente del país, con los emberas, con mi gente, y la corte empieza a definir una serie de recomendaciones en unas sentencias para atender ese tema, y queda demarcado una cosa. Voy a empezar el tercer momento de esta charla. El problema del derecho de consulta previa ya no es en los estados un problema de derecho, no es un problema legal, porque los estados, en el caso colombiano, saben que es un derecho sustantivo, fundamental, vinculante. El problema ya no es de derecho, el problema es de intereses económicos y políticos. Y frente a eso, impera y se impone el poder por encima del derecho. Es aquella vieja frase que no le gusta a los abogados, y es que el derecho no es más que la política expresada en leyes. Y en ese sentido el derecho no es más que un instrumento de legitimación del poder. ¿Sí? Y desde ese punto de vista se debe entender que está en conflicto, son intereses políticos y económicos, y frente a eso no hay derecho que valga. Bueno, Hannah Arendt había dicho en algún momento de su historia, en el estudio de las sociedades totalitarias, que el derecho era el único real que podría parar la arbitrariedad del poder, pero yo no estoy de acuerdo con esa frase en los tiempos de hoy. Queda claro que lo que está allí demarcado es un conflicto de poder. Y frente a eso, se empezó a generar una serie de movilizaciones indígenas en el país alrededor de este tema de la consulta, y una cosa que preocupa aún en nuestras sociedades indígenas, y es que quiero traer para referirme a ella una frase de mi abuelo. Mi abuelo decía: yo no le temo tanto a que los capunías o los huicas, los blancos, no reconozcan los derechos indígenas. Mi abuelo decía: yo a lo que más le temo es a la ignorancia de nuestros propios indígenas de nuestros derechos. Y lo digo porque muchas comunidades indígenas se prestaron para hacer consultas viciadas, mientras nosotros teníamos un debate nacional alrededor de ese tema. Y con ello, en un foro que hicimos con el gobierno en el 2003, varios de nosotros, siendo estudiantes, explicábamos que el convenio 169, en este caso, el convenio 169, los estados, para el caso particular del Estado colombiano, lo estaba reduciendo solo al tema de consulta previa. Es decir, que la integralidad del convenio se reduce en estos estados solo al tema de consulta previa, y si se reduce solo al tema de consulta previa, eso significa cronograma, actividades, dividir a las comunidades, plata para la dirigencia y corrupción muchas veces al interior de asesores o de ONGs que dicen asesorar a los indígenas. Y se descuida o se desplaza el resto de contenido del tratado. Entonces el debate que empezamos a plantear es que el convenio tiene que aplicarse de forma integral y no reducirse a un solo apartado, y eso es un debate que no gusta al interior del gobierno nacional. Frente a eso, ¿qué pasó en el 2007? Yo les pregunto, ¿qué pasó en el 2007? A ver, la declaración, ¿sí? Pasa que en pleno conflicto, ¿sí?, en Nueva York y en Ginebra nos dimos cuenta que hacía 22 años se estaba trabajando una declaración, y los primeros que se oponían al contenido de la declaración era en ese entonces el canciller colombiano. Pero resulta que la mayoría de los estados la aprobaron en el 2007 y Colombia se abstuvo
de adoptarla